debe ser uno de los casos más difíciles de abordar. Vamos a hablar de abuso sexual de criaturas. Más allá del hecho, hay un acusado de los hechos que está libre. Y se va a dar cuenta por qué está en esa zona y puede caminar tranquilamente. Ya le vamos a contar. Hay una Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil que está interviniendo, el doctor Benavides. Esto es en Guernica, presidente Perón. Gabain, el juez de garantías que interviene. A ver, ¿cómo descubren a este violador que hoy tiene 17 años? Hoy es imputable. Cuando comenzaron los hechos era inimputable, tenía 14 años. Y esto es muy riesgoso, más allá del hecho espantoso, porque ¿cómo lo aborda la justicia o el Estado si el violador es del barrio? Y era inimputable para la justicia porque tenía 14 años. Muy complejo, les cuento. Una mamá se entera, que vamos a hablar en minutos, que su nena había sido abusada sexualmente, violada, por un primo. Una nena chiquita, cuando cuenta ya habían pasado como 3 años. Una nena de 7 años cuenta situaciones que ocurrieron cuando tenía 4. Sobrevuelo, solamente cuento estas cosas, estos detalles para que se entienda nada más de qué estamos hablando. Lo denuncia, de hecho encara, porque es familiar el violador. Incluso lo puede grabar y reconoce los hechos denunciados. Lo reconoce el propio violador. Luego la investigación sigue, intervienen detectives de la DDI de La Plata y se suman otras denuncias. Era un método, un sistema, un modus operandi de atacar a criaturas del entorno. Es el primo, es el tío, es el vecino. Sabe desde su mente criminal cómo atacar y dónde. A partir de la indefensión de las víctimas, porque actúa sobre seguro, tienen confianza, es un familiar, un vecino, un primo, alguien del entorno, y las víctimas son muy chicas. La víctima, la mamá que vamos a hablar ahora, tiene una nena que al momento de los hechos tenía 4 años. Esto se judicializó todo. Lo que pasa es que a los 14 años es inimputable. Hay algo que estaría faltando para sacar a un menor del entorno siendo inimputable. Hay todo un problema, es todo muy, muy complejo. No soy quien para abordar ni siquiera el tema, sí para contarlo, nada más. Seguramente usted en su casa sacará sus propias conclusiones, pero es muy, muy complejo. En esas calles que estamos viendo, hoy el violador puede estar suelto. Pero además, no solamente el riesgo para las criaturas, para el propio acusado. A ver, el papá, la mamá, la tía, el tío de alguna de las víctimas, se lo cruza, ¿qué pasa? Lo puede matar. ¿Cuál es la reacción de una persona que tiene a una criatura en su familia que fue víctima de un ataque sexual y el violador está libre en el barrio o puede estarlo? Creo que se está escondiendo por estas horas, pero podemos verlo por esos lugares. En cualquier momento, es más, en la nota nos podemos llegar a cruzar con el propio violador, la nota que vamos a hacer ahora. Por eso es tan complejo. Violador, acusado de delitos gravísimos, comprobados, corroborados y reconocidos por el propio atacante. Está libre. Repito, el Fiscalía 1 de Responsabilidad Penal Juvenil, recordemos que al momento del primer hecho al menos tenía 14 años. El doctor Juan Benavides interviene, hay una defensoría oficial, el doctor Ricardo Berenguer, que es el que interviene, y un juez de Responsabilidad Penal Juvenil, un juez de garantías de Responsabilidad Penal Juvenil que interviene, que es el 3, que tienen las actuaciones, están las declaraciones, están los audios, vamos a ver si difundimos alguno en donde se escucha la voz del violador diciendo sí, yo fui, pero no hay dudas de esto. El tema es que está libre y ese es el problema. El gran tema también es que lo que hay, al parecer, por el caso, digamos, que nos va a contar seguramente Janina, que es la mamá y la que se comunicó con nosotros, es una especie de vacío legal.
porque acá el problema que tenemos es que la justicia actuó en tiempo y forma, pero el problema Lo que es... estuve leyendo, las actuaciones son las correctas. Son correctas. Pero Ese ¿qué es el haces con tema. un menor? ¿Qué Claro. haces con un menor que cuando cumple 18 años se le limpia, digamos, el historial? Pero además Esto tenía es... 14, era inimputable. Por eso no es digo, delito. al ser delito mientras él era menor, el